yo también me uno a los agradecimientos a la Gaceta por haberme invitado, pero sobre todo por este auditorio lleno de mujeres, que son 300. 300 mujeres que el vídeo no va a recoger, porque a mí me mandaron unos vídeos y yo pensé que había gente, pero no pensé que había tanta gente. Entonces, yo también os quiero dar gracias a vosotras por asistir a este congreso. A ver, ya. Bueno, yo me voy a pasear. Os voy a decir por qué. Porque yo tengo ya una cierta edad y he detectado que cuando paseas, el plano que te sacan es más amplio y se te ven peor las arrugas. Si te quedas quieta, el plano se hace más pequeño, entonces los pequeños defectos se notan más. Bueno, yo quería empezar reivindicando mi profesión y lo que hago. Y lo voy a hacer a través del dinerito, que eso lo entendemos todos. Yo trabajo en el sector audiovisual, luego os contaré mi vida, y quería hablaros un poco de los números, de en qué consiste la riqueza que trae el cine a una ciudad, por ejemplo, como Salamanca. Y no sé si veo yo, que yo no me lo había aprendido de memoria esto, pero las industrias culturales en España son más o menos el 3% del PIB de nuestro país y proporcionan el 3,5% del empleo total. Es decir, que generan muchísimos puestos de trabajo que a su vez esas personas pagan impuestos. El sector audiovisual en concreto, porque las industrias culturales engloban pues, otras disciplinas como la pintura, como las artes visuales, la literatura, etc., el sector audiovisual es más o menos el 0,66 del PIB y en 2019, este es un dato antiguo porque no he podido encontrar otro más reciente, aportaron, por ejemplo, 656 millones de facturación. El impacto económico, por ejemplo, o sea, esa cita, ese número que hemos visto antes puede ser pequeño, ¿no? 600 millones es poco, pero es que el cine está asociado también a eventos que de repente pueden batir récords de dinero. Por ejemplo, la celebración de los premios Goya en una ciudad. Como veis, en Valladolid pues, aportó unos 9 millones de euros, en Valencia fueron 53 millones y recientemente en Granada, que estuve yo, batimos un récord absoluto y es que aportaron a la ciudad 88 millones de euros y hubo una ocupación hotelera del 90%, una locura. Y en Salamanca, como sabéis, y lo habréis sufrido, se llevan haciendo rodajes muchísimos años y es que es una forma increíble de atraer el turismo, pero también de reivindicar la ciudad como lugar que existe en el mundo y que está lleno de belleza. Desde hace 20 años se han rodado unos 150 películas aquí, parte, no enteras, que vamos a una media de 35 rodajes por año, que aportan al año 1.200.000 euros más o menos de facturación y en 2023 logramos ser el número 1 de rodajes en Castilla y León, con 79. En 2024 nos arrebata ese trono Segovia, una pena, pero peor hubiera sido que hubiera sido Valladolid. Yo, si son los segovianos, no tengo ningún problema. La película que realmente batió el récord fue una película llamada World 2, que la recordaréis, que el impacto total económico en la ciudad fue de 1.088.000 euros, una barbaridad. Y entre este desglose se produjo una contratación de estudiantes de comunicación que bueno, pues participaron en el rodaje y pudieron aprender, ¿no? Hago un paréntesis y un flashback. Yo hace unos años hice un vídeo que está en YouTube, lo podéis ver, que se llama La raya que me raya. Fue un encargo de la Junta de Castilla y León que nos hizo a todos los cineastas que pertenecíamos a las ciudades colindantes con Portugal. Yo eché mano de mi background, de mis recuerdos de la infancia y yo estaba convencida de que si Portugal no existiera,
Salamanca tendría mar. Y yo me pasé... Los portugueses son los... me pasé como toda mi infancia pues pensando Los eso. portugueses son los señores que han... Esta niña es mi sobrina, que a continuación, bueno, podéis ver el corto en YouTube, os animo a que lo veáis, que se ha hecho mayor ya y participó en ese rodaje. Y os quería poner este pequeño vídeo, no sé cómo darle al play ahora. Este. En él... El rodaje de Bollywood sucedió en octubre de 2023. Yo fui tanto blogger como extra durante un día. De blogger estuve 2. Y bueno, el trabajo consistía en ponerte un chalequito amarillo, un walkie-talkie, una identificación y decirle a la gente: no puede salir del portal, puede salir, puede pasar por esta calle, no puede pasar por esta calle. Claro, eso llevaba a problemas, ¿no? Porque cortas un puente, por ejemplo, y hay gente que quiere pasar al otro lado. Y pues una señora me dijo que me iba a denunciar. También parecía que me iba a pegar. Se tuvo que meter el de seguridad y mi coordinador y luego pues se alejó rendida insultándonos. Y estuvo hasta posiblemente muchos metros insultándonos. Y de extra pues estuve un día y bueno, eso es como un poquito más, te lavas las manos. O sea, tú estás ahí, tú haces tu cosa, yo hice de pintora, también estuve sentadita en una terraza y lo que te permite todo eso es ver un poco cómo funciona. En plan, el behind the scenes, cómo es un rodaje de tal calibre. O sea, es que es una producción con mucho dinero y aprendes muchísimo. A mí me gustó mucho la experiencia, la verdad. Bueno, esto es pues, los problemas típicos de un rodaje, yo también los he vivido. La calle es un lugar público y nos pertenece a todos, pero claro, si tú quieres que en este trozo de calle solo aparquen mis camiones y mis coches, pues tienes que pagar, como es lógico. Y entonces en eso consiste un rodaje, ¿no? Me hacía gracia esta anécdota porque yo la he vivido mucho y hay lugares, por ejemplo en la ciudad de Nueva York, que ellos lo tienen completamente asumido, que un rodaje va a interferir el tráfico y tal, y bueno, pues ya lo han aprendido. Así que yo quería aprovechar esta ocasión para pediros paciencia. Cuando vuelva a haber un rodaje, tener paciencia con todo el barullo que se va a generar. Y ya por último, para cerrar este bloque del dinero, recientemente ha habido un estudio que ha hecho la Spain Film Commission con esta consultora y que ha dado un dato increíble, que a mí me parece increíble y que tenéis que metéroslo en la cabeza de verdad porque es genial. Por cada euro invertido en el cine en incentivos fiscales, hay un retorno de 9. Es decir, hay dos formas de financiar las películas. Una de manera directa, con subvenciones directas, que es el modelo que tenemos en España, y otra de manera indirecta, con incentivos fiscales. Es decir, por ejemplo, el Ayuntamiento de Navarra, que ahora mismo se han puesto mucho las pilas con este tema, en cualquier lugar en Pamplona, por ejemplo, decide que por cada euro que se invierta en la ciudad, es decir, un rodaje de 1 millón de euros, por ejemplo, ellos van a devolver un 35%. Y esto funciona, porque cuando un rodaje viene a una ciudad, se dispara el turismo. Hay casos maravillosos que ahora os contaré. La gente va a comer a los restaurantes, compra en las tiendas, coge taxis, contrata albañiles, contrata carpinteros, porque un rodaje necesitas de todo. O sea, una película tienes que montarla desde el suelo hasta el suelo, las flores, todo tienes que hacerlo. Entonces, hay muchos negocios que indirectamente se benefician. Por ejemplo, Borat, no sé si os acordáis, es una película que rodó Sacha Baron Cohen, un actor, en Kazajistán y les puso a caer de un burro. Los presentó como machistas, garrulos, pueblerinos. Habló de ellos fatal. En la película era una sátira. ¿Y qué ocurrió? Pues que el gobierno se enfadó muchísimo, el gobierno de Kazajistán. Quisieron llevarlo a los tribunales, le nombraron persona non grata, pero el turismo se disparó de tal manera, o sea, que se hicieron todos ricos. Y
poco después el Gobierno hizo una campaña de publicidad para anunciarse utilizando la palabra que el actor utilizaba en la película, que era very nice, very nice. Hizo una propia campaña de publicidad utilizando eso y suplicándole, por favor, que volviera a rodar la segunda parte. O sea, y esto pasa mucho. Esto pasa mucho, que es verdad aquello que decía no sé quién, que hablen mal, aunque sea de ti, que hablen de ti, aunque sea mal, ¿no? Porque realmente el impacto del audiovisual es muy gigantesco. Y luego está la riqueza inmaterial. Y aquí voy a dejarlo ya. Voy a beber un poquito de agua y os voy a empezar a contar mi vida y por qué soy feminista. Porque feminista no se nace, feminista no se hace, a feminista la hacen a una los demás. Así os lo digo. Todo empezó con una historia de amor, mi amor por el cine. Yo estaba sentada en la Plaza Mayor con mi amiga Mila cuando tenía 14 años y Mila me preguntó qué iba a hacer en la vida, no sé qué, y yo le dije, quiero ser directora de cine. Y aquello fue como decir, un poco más o menos, quiero ser astronauta, porque en Salamanca, en aquella época, no había ni siquiera facultad de comunicación audiovisual. Lo más parecido que había al audiovisual era el audio, la radio, y ahí encaminé yo mis pasos. Entonces, cuando estaba haciendo la selectividad, me presenté a unas pruebas que estaban haciendo en los 40 principales y, para gran sorpresa de mí, pues que yo tenía una voz de pipiola, justo eso era lo que ellos querían, una voz de pipiola para que conectara con el resto de pipiolos, que eran su audiencia. Entonces me cogieron, ahí empecé a trabajar en la radio, pero claro, yo quería ser directora de cine, yo me quería ir. Entonces, bueno, poco a poco encaminé mis pasos a Madrid porque, insisto, no había facultad de comunicación aquí por entonces. Y entonces, cuando estaba allí estudiando, me llamaron para trabajar en Onda Cero. Y en Onda Cero, bueno, yo en la SER había tenido como experiencias un poco, no personalmente, sino con mujeres que había trabajando allí que como que me producían ciertas interferencias. Pero yo no me sentía apelada. Yo por aquel entonces había visto un reportaje en Informe Semanal que decía que los nacidos en la década de los 70 éramos la primera generación feliz de España. Y yo estaba de acuerdo completamente con ese diagnóstico, porque no habíamos pasado una guerra, no habíamos pasado una posguerra, no habíamos pasado hambre ni penalidades. Éramos como la primera generación feliz, eso dijeron. Y yo, de verdad, que estaba convencida. Y había, por la tele, veíamos de vez en cuando unas señoras gritando de muy malas maneras, muy despelujadas, que eran las feministas luchando y protestando por cosas que no me afectaban a mí. Y todo el mundo decía que eran feas, gordas y bolleras. Y yo decía, no tiene nada que ver conmigo. Yo soy rubia con ojos azules, esto no tengo problema, por aquella época. Bueno, esto es una broma, una ironía, ¿eh? Total, que trabajando en Onda Cero, pasó algo. Y es que había una locutora que se llamaba Elena Martín, que era la locutora, digamos, estrella de ese momento. Porque yo la veía a ella que tenía una vocación real. Yo estaba, digamos, como con el síndrome del impostor, porque yo estaba allí en la radio, pero yo sabía que yo me quería ir al cine tarde o temprano. Pero ella no, ella lo vivía, su profesión, con una vocación increíble. Y un día aparece, esto era en los años 2000 o así, aparece muy contenta, diciéndonos, estoy embarazada. Y todas, ¡ah, Elena, enhorabuena, enhorabuena, qué bien, vas a tener un bebé! A los 2 días, despedida fulminantemente. Pero así, yo me quedé porque, claro, yo pensé, la que tenían que haber despedido era a mí, que soy la impostora, pero no a ella, que lo vivía, o sea, daba todo, o sea, para mí era increíble. Entonces yo fui al despacho del director y le pregunté, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? O sea, ¿qué ha hecho? Porque algo habrá hecho para que la hayan despedido, ¿no? Y me dijo, quedarse embarazada. Y yo le dije, pero, ¿y? O sea, ¿y qué tiene eso de malo? Contestación, es que a partir de ahora se va a preocupar más de su bebé que del trabajo.
yo de verdad que no supe qué contestar. Dije, bueno, eso es un futurible, pero es algo que tú te imaginas. Y lo único que pude decirle fue, pero es que ahora va a tener un bebé, es ahora cuando necesita más el dinero. Y me dijo, pero ya está su marido para que la mantenga. Y yo pensé, y yo le pregunté, ¿pero tú qué sabes si tiene marido? O sea, bueno, esa persona, la verdad, se convirtió indirectamente en el motivo por el que yo empecé a darme cuenta que había una disonancia cognitiva entre lo que a mí me habían contado que era mi generación y mi país y mi todo, y lo que realmente pasaba. Y esa persona está hoy aquí, así que yo le voy a pedir que le demos un aplauso a Elena por la injusticia que sufrió. Es verdad, es verdad. Bueno, siguiente secuencia. Cena de chicas. Uy, 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 la cena de chicas. Yo no sé a quién se le ocurrió aquello. Dijeron, vamos a salir todas las mujeres de la emisora a cenar. Ya os digo, arde Troya. Cuando un grupo de mujeres se reúne y hablan, arde Troya. ¿Qué pasó? Pues que nos tomamos una copa de vino. Y a esa copa de vino siguió otra copa de vino. Y a esa, pues, otra copa de vino. Y a la tercera copa de vino, la persona que hacía las nóminas, que ella llevaba un secreto muy pesado sobre su espalda, fue incapaz de seguir manteniendo ese secreto. Y nos contó que lo que, digamos, nosotras cobrábamos no tenía nada que ver con lo que cobraban nuestros compañeros. A mí la verdad es que no me afectó mucho, porque yo estaba en la musical, en Onda Cero Música, y yo me limitaba a poner discos, pero mis compañeras de informativos, bueno, o sea, no os quiero pensar, porque no es que trabajaran lo mismo, es que trabajaban 3 veces más y a los peores horarios. Bueno, aquello ya fue un poco para mí una gota que colmó el vaso, porque, claro, yo oía a las feministas, estas feas, gordas y bolleras, que se dedicaban a poner nombre y palabras a cosas que me pasaban a mí, que nos pasaban a nosotras, y que eso se llamaba brecha salarial. Y que me di cuenta que gracias a sus gritos y a sus insultos y a sus enfados, pues a vosotras nos han echado del trabajo por estar embarazadas. Es decir, que no solamente eso, sino que había un montón de mujeres anteriores que habían pasado penalidades, que habían sido asesinadas, que habían estado en la cárcel. En el franquismo muchas feministas han estado en la cárcel. Entonces, claro, a mí no me apetecía ser feminista, porque no me apetecía que me metieran en el grupo de estas mujeres locas, porque había muchos insultos y los sigue habiendo hoy, ¿no? Los insultos evolucionan. Antes las llamaban así, luego pasaron a llamarlas marimachos y ahora nos llaman feminazis. Y ya el tercer tema por el que a mí ya empecé a entender el machismo, porque yo, al mismo tiempo que trabajaba en Onda Cero aquí, estudiaba en Madrid. Yo, lunes, martes, miércoles, estaba en Madrid, que iba, bueno, casi me dio un ataque de estrés, iba a un curso por la mañana, a otro curso por la tarde, y luego jueves y viernes me venía aquí a Salamanca. Entonces, los profesores, yo estaba estudiando ya audiovisual, no hacían más que decirnos que era muy importante el qué de las películas, no tanto el cómo, pero lo más importante de una película es qué quieres contar. Y yo por entonces no terminaba de saber qué es lo que yo quería contar, pero eso que estaba pasando en mi entorno laboral me estaba como abriendo los ojos. Y aproveché, oí hablar de un máster en feminismo que había en la Facultad de Ciencias Políticas y pensé, en mi búsqueda de la verdad, porque yo tengo alma de periodista de investigación, dije, bueno, a mí esto del feminismo me lo han contado de una manera un poco rara, yo tengo que investigar a ver qué es. Si efectivamente estas señoras no tienen razón o si la tienen, porque aquí hay que estudiar esto. Porque otra de las cosas que pusieron nombre las feministas, y es que empezaron a insistir en que se
dejara de hablar de crímenes pasionales, que en la época en la que yo crecí, yo he vivido con eso. Crimen pasional en Albacete. Y tú decías, caramba, pobre hombre, ¿no? Y siempre era pobre hombre. Las feministas empezaron a decir, no, esto no es un crimen pasional, esto no es amor. Bueno, en fin, todos estos mensajes, ¿no? Y yo ya iba como preguntándome y haciéndome una idea de que había esta disonancia cognitiva que os digo. Entonces hice un curso, hice un máster en Historia del Feminismo, os lo ultra recomiendo, es una vez a la semana. Yo que vosotras me cogía 4 amigas y me iba a Madrid un día, a pasar el día y a participar en este máster, porque realmente muchos de los problemas que tenemos las mujeres, incluida la bulimia y la anorexia, se explican con una buena explicación desde el feminismo. Y bueno, esto es básicamente lo que me pasó y por lo que encontré el qué de mi cine y el qué contar. Y bueno, yo empecé haciendo comedia, luego ya la vida me llevó al cine social y a preguntarme sobre la figura de las putas, porque a mí nos llamaban, a la mínima te llamaban puta a las mujeres. Entonces yo crecí con ese miedo, no voy a hacer nada que... Y entonces empecé a preguntarme sobre la figura y también, hay que contrastar lo que te cuentan con lo que realmente es. Y eso solo puedes hacerlo y aprenderlo si tú te acercas a los temas y los investigas en primera persona. Bueno, sobre la riqueza inmaterial que nos aporta el cine, Identidad y Memoria, Marca España, creo que no hace falta que os recuerde y que os cuente lo que ha aportado Pedro Almodóvar en la imagen tan dinámica y tan juvenil que tenemos los españoles fuera de España. Y una anécdota también, yo viendo La tía Tula, que es una película que probablemente hayan visto muchas de las personas que están aquí, en los años 90, que era cuando yo veía cine, casi todas las películas eran americanas. Entonces, yo recuerdo de ver La tía Tula y esa forma de hablar que tenía esa mujer conectó con algo de mi infancia. Y entonces entendí qué es la palabra cultura. Entendí que esa forma de hablar jamás la podría encontrar en una película americana y que por eso era muy importante el cine español y hacer cine con nuestros problemas, con nuestras inquietudes, etc. El cine también aporta otras muchas cosas y es que te ayuda a denunciar injusticias, impulsa los movimientos sociales, te ayuda a entender temas, conflictos, sufrimientos de los otros. Yo ahora tengo un trabajo chulísimo que consiste en que pertenezco a la Comisión de Calificación por Edades del Ministerio de Cultura. Es decir, yo soy la persona, me dicen, ¿censora? Digo, no, yo soy la persona que contribuye a que tu hijo duerma por las noches, porque no tenga que ver contenidos que no sean apropiados a su edad. Y es muy interesante este trabajo porque lo veo todo. Todo lo que se estrena en España en los cines, todo pasa por la comisión. De 9 a 3, yo estoy chutándome películas todos los días. El otro día, por ejemplo, vi una película maravillosa, sueca, que nos ha estrenado, que se llama Vida en pausa. Y nos hablaba de algo que yo no sabía ni que existía, y es el síndrome de la resignación. Y es algo que están empezando a detectar, que les pasa a los niños y niñas que sufren experiencias traumáticas asociadas a la migración. Y entonces, por ejemplo, esto era una familia de rusos que está en Suecia un tiempo. Entonces, los niños se acostumbran, que vienen de sufrir persecuciones, Siria, todos esos niños, los integran en un colegio, les dan cariño, les dan amor, y de repente los padres, a lo mejor por lo que sea, son rechazados en el programa de acogida y tienen que volver a sus países. Bueno, pues esos niños se desmayan y entran en coma. Y se quedan en coma, catatónicos. Y es una cosa que está empezando a pasar en Suecia
y que yo he aprendido y he entendido a través pues, de esta película, que me ha hecho entender lo que sufre un niño sometido a un proceso de migración tan traumático como los que vemos todos los días en el telediario. Influye en las modas, es un potente agente publicitario, o sea, no os voy a convencer, ¿no? Porque lo estáis viendo todos los días, y genera empatía. Y a mí esto me parece fundamental, porque la empatía no está bien vista en las sociedades. La empatía la tenemos las mujeres, pero yo opino que los hombres pues, son educados, son socializados más bien, en una cierta ausencia de empatía. No sé cómo explicarlo bien porque no encuentro bien las palabras para explicar esto, pero está bien visto no sentir compasión por el enemigo, ¿no? O sea, los hombres los educan para ir a las guerras y tal. Entonces, claro, tienes que protegerte de los sentimientos, porque si sientes, sufres más. Y para evitar sufrir más, pues te liberan de esa empatía, ¿no? Modifica la percepción de los países, como os decía antes, el caso de Kazajistán, y crea referentes. Y aquí es algo que debemos luchar para que existan referentes adecuados a nuestra capacidad, a nuestra forma de ver las cosas, las mujeres, porque yo cuando crecí y veía películas, todas las mujeres eran víctimas de violencia. En los años 90 había una violencia en el cine contra las mujeres alucinante. Y yo ahora en la comisión me estoy dando cuenta que hay muchísima violencia, no ya contra las mujeres, pero muchísima violencia. Yo estoy asustada de la cantidad de películas que se hacen que tenemos que rellenar un ítem que es crueldad. Pues lo tenemos que rellenar muchas veces, porque es que es algo que a mí me ha dejado bastante perpleja y confusa. ¿Y qué más quería decir? No sé cuánto tiempo llevo ya. Quería acabar. Sí, más o menos. Sí, ¿no? El tiempo, se quedan 10 minutos para preguntas. Así, pues. Ah, sí, vale. Quería acabar con unas frases estupendas de mujeres. Bueno, esta es de Gandhi, que la habréis oído muchas veces, pero es que a mí me parece muy acertada porque yo la he vivido. He vivido esto. Primero te ignoran, luego se burlan de ti, después te atacan, entonces ganas. Esto es la historia de las mujeres a lo largo de la vida. Y ya por último, una de Marilyn Monroe, estupenda, que dice: las mujeres que buscan ser iguales que los hombres carecen de ambición.